han terminado con sentencias condenatorias de reparación, de indemnización, de reinstalo, por ejemplo, en el caso laboral de los trabajadores. En ese sentido, vemos nosotros con mucha satisfacción cómo la Procuraduría y el órgano judicial, a través de la Sala de lo Constitucional, están permitiendo lo que antes era una crítica para los derechos económicos y sociales, que no se podían judicializar. Pero en este caso, sí han habido demandas, por ejemplo, en el área de la salud, de la educación, y quizá la mayoría es en el área del trabajo. La Sala de lo Constitucional ha hecho una interpretación pro hominis, ¿verdad? Y en ese sentido ha podido satisfacer las demandas, las solicitudes de las personas que consideran que se le han violentado sus derechos. Entonces, Procuraduría y Sala de lo Constitucional están resolviendo ese tipo de casos. En el tema, me preguntaban en la mañana si se podía iniciar una huelga sin procedimientos previos. Nuestro código de trabajo y la Constitución, por supuesto, que permiten el derecho de huelga, pero el derecho de huelga está sometida en el Código de Trabajo a un procedimiento previo. Primero se va al trato directo, después a la conciliación, y podría terminar en arbitraje el caso o termina en la huelga. Si las personas no se someten al arbitraje, pues indudablemente que se van a la huelga. Y luego hay un procedimiento que es lo que suele ocurrir, que los afectados, o sea, los empleadores, por la declaratoria de una huelga, piden la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Y lamentablemente, digamos, en nuestro país no tenemos muchos casos de huelgas declaradas legales. La mayoría de huelgas son declaradas ilegales. Esas serían las preguntas que tenía yo pendientes para contestar a ustedes. Tenían también una pregunta en relación a la ley de equiparación de oportunidades, que es una legislación de alguna manera protectora de las personas con discapacidad. Efectivamente existe un artículo 25 que exige que la persona que contrata en su empresa más de 25 personas tiene la obligación de, por cada 25, una persona con discapacidad. El problema y si no cumple, pues se le da una huelga. En aquella época todavía no estábamos dolarizados, era de 500 colones, que implica son como 54, 57 dólares. Personalmente creo que eso permite que mucha gente prefiera pagar la multa que darle oportunidad a una persona con discapacidad y que tiene necesidad de trabajo. Como yo pienso, es todo un proceso, toda una cultura de aceptación a las personas con discapacidad para que no nos veamos en la penosa situación de que los empleadores prefieran pagar los pocos dólares que implica la multa que darle oportunidad a un ser humano que a lo mejor le va a resolver todos sus problemas de trabajo. Pero es una cosa también de capacitación permanente que se está dando en el país para evitar eso, y hay organizaciones de la sociedad civil que han pedido que esa multa se eleve
para que ellos no estén evadiendo de esa forma el cumplimiento de esa disposición. Le voy a dar la palabra a la señora fiscal para que... Bien, en relación a la pregunta referida a que si la normativa especial que regla o regula la violencia en contra de las mujeres en El Salvador ha contribuido decisivamente a disminuir los índices de violencia hacia las mujeres. Bueno, debemos destacar que a través de estas nuevas leyes especiales se ha visibilizado la violencia hacia las mujeres, tomando en cuenta que este es un problema estructural y que en la mayoría de los países, especialmente en Latinoamérica, se trataba durante muchos años como un problema de índole privado. En ese sentido, con la vigencia de esta normativa, se ha incrementado las denuncias, la noticia criminal por parte hacia la policía, hacia la fiscalía, hacia la Procuraduría General de la República de los casos de violencia intrafamiliar. Es decir, que se ha activado y se insta a las mujeres a través de estas leyes a que denuncien los hechos de violencia. Evidentemente hay cifras negras o cifras que desconocemos, y eso nos pasa a todos los países en donde las mujeres no denuncian hechos de violencia. La ley ha permitido entonces también establecer indicadores de violencia hacia las mujeres y como consecuencia también ha contribuido a crear políticas y programas en beneficio a propiciar una cultura de no violencia o libre de violencia hacia las mujeres. Por supuesto, entonces, que contamos con estadísticas, y hay que decirlo, son elevadas, sin embargo, son significativas en relación a que el Estado le da respuesta a las mujeres sobre los hechos de violencia de las cuales son objeto. Se pretende, hay ya mecanismos establecidos de monitoreo para el cumplimiento de la ley, en donde se hace prevención, se hace investigación, se buscan mecanismos encaminados a sanción y a una reparación de carácter integral. La diferencia que ha traído la vigencia de estas leyes es que la atención hacia las mujeres que son víctimas de violencia por el hecho de serla se hace ahora de manera integral, es decir, se atiende todos los aspectos y no se le ve como un objeto del proceso únicamente que contribuía a abonar prueba al proceso judicial o administrativo. Ahora se le ve como un sujeto o una sujeta procesal que le asisten una cantidad de derechos, asistencia no solo legal, asistencia psicológica, social, médica y, ¿por qué no? Otra de las cosas muy importantes es la reparación en la medida de lo posible de sus derechos que como ciudadana tiene en el marco de esos procesos judiciales y administrativos. Sí, que yo quisiera ampliar quizás una de las virtudes de legislar en favor de las mujeres para evitar que sean más víctimas de violencia de todo tipo. Creo que es que se va generando en ellas la cultura de la denuncia, porque este ha sido un problema de siempre, que a veces este tipo de violencia se da en el interior de los hogares y todo el mundo lo considera como algo privado, que no tiene que trascender las puertas de la casa de la pareja que está siendo
parte de esa violencia. Y con esta ley y con este apoyo que las diversas instituciones de El Salvador están dando al tema, donde los tribunales también están sancionando, penalizando, para que estos casos no queden en la impunidad, creo que es saludable porque la gente está aprendiendo a denunciar y a no callar esa violencia. Tenemos aquí también que reconocer con el trabajo increíble que hacen las organizaciones no gubernamentales para que, sobre todo las organizaciones gubernamentales que tocan el tema de la mujer o de la niñez, quienes son las que han acompañado a las víctimas, las que han ido a la asamblea a pedir leyes como estas que nosotros ahora estamos estrenando. Esperamos que, para poder responderle a la señora que me decía si esta ley había disminuido la violencia, es una ley bastante nueva, se está aplicando, esperamos que en el paso del tiempo pues sí pueda tener efecto disuasivo en las personas violentas que quieren resolver sus problemas a través de las golpizas que les dan a las mujeres. Muchas gracias. Micrófono, por favor, para el presidente. Muchas gracias, señora presidenta, por las respuestas a los dos primeros grupos de artículos del pacto. A la luz del combinado con la distinguida delegación, pasaremos ahora a la ronda de preguntas de seguimiento relativas a estos dos primeros grupos, seguidas de la ronda de preguntas relativas al terceiro grupo de artículos e, em seguida, a las preguntas relativas al cuarto grupo de artículos. Al final, concederemos um tempo à distinguida delegação para que preparem todas essas respostas, de las quais o comitê hará perguntas de seguimientos em el final de la tarde. Assim, com a palavra, os membros del comitê que têm perguntas de seguimento com relação a los dois primeiros grupos. Senhor Mancisidor. Gracias, presidente. Agradezco a la delegación de El Salvador sus atentas contestaciones, en el que me ha parecido que en todas ellas la preocupación por el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de su población estaba presente y era muy sincera, lo cual es de reconocer y de agradecer. Aún así, me parece que hay algunas cuestiones que no han recibido respuesta satisfactoria. En concreto, estoy recordando una en que les solicitábamos información sobre las reformas del sistema tributario que, según se decía en el documento de presentación, habían tenido un buen efecto redistributivo y habían permitido tener más recursos para la política social. Dado que en el resto de documentación que hemos recibido no se hablaba de esa reforma en el sistema tributario, les agradecería 2 o 3 líneas para comprenderlo. Sobre un punto muy importante, que es sobre la aplicación o no de las provisiones de los derechos reconocidos en nuestro pacto ante los tribunales nacionales, hemos recibido una muy competente respuesta de la señora fiscal general. Pero como yo tengo cierta confusión de distintas fuentes, quisiera hacer una pregunta muy breve para confirmar que es cierto que yo he entendido que se está afirmando que las provisiones de nuestro pacto son directamente aplicables ante los tribunales salvadoreños. Es lo que he entendido y quería confirmar que he entendido bien. Veo por sus gestos de cabeza que efectivamente he entendido bien, con lo cual retiro ya la pregunta y me quedo tranquilo. Otra cuestión que habíamos hablado en relación a los pueblos indígenas era la cuestión del territorio, pero como andamos tiempos de justos de tiempo y esto va a volver a salir en el artículo 15, lo dejamos para el clúster cuarto. Sobre el tema de corrupción y la persecución en los casos de corrupción,
que se ha puesto en cuestión el dato que habíamos comentado de que solo 2 personas habían sido sometidas a penas, quiero decirles que ese dato no lo hemos sacado de ninguna fuente extraña, sino de la propia información del Estado presentada hace 10 días en su lista de respuestas, que dice literalmente, leo, abro comillas, respecto a funcionarios de alto nivel condenados por actos de corrupción, se informa al comité que se tienen registrados 2. Por lo tanto, no dudo que haya habido muchos otros casos de persecución, de investigación, etcétera, etcétera. Pero quería confirmación de que ese dato es correcto o no lo es. Y por último, con respecto al derecho de huelga, debo decirle que nos hemos quedado un poco intranquilos en el sentido de que se afirma que el derecho a la huelga, obviamente, es legal en su país, pero acto seguido se añade que la mayor parte de ellas se declaran ilegales. Esto podría dar la impresión de que entonces es una libertad un tanto formal. Si no tuviéramos datos de qué porcentaje de ellos se declara ilegales, qué porcentaje de ellos se declara legal y sobre todo cuáles son, si son tan amables, las causas por las cuales se decreta esa ilegalidad, porque dependiendo de cuáles sean las causas, pues estará más o menos justificada obviamente esa ilegalidad. Para hacernos una idea justa y completa de hasta qué punto el derecho a la huelga es realmente vivo y efectivo y no meramente formal, creo que serían datos que nos ayudarían mucho a tener esa visión completa. Muchísimas gracias. Señora Bras Gomes. Thank you, Chair, and good afternoon to the delegate. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Pido disculpas si repito alguna de las preguntas que ya se han hecho. Quisiera solicitar una aclaración sobre el salario mínimo. El jefe de delegación dijo que el Consejo había hecho alguna recomendación al Gobierno y en un párrafo de las respuestas, del informe, los enumeran, pero no sabemos si el Gobierno ha tenido en cuenta lo que el Consejo Nacional recomendó o no. Y eso es lo que quisiera saber, si las recomendaciones han sido aceptadas por el Gobierno. En el párrafo 114 dicen que la Administración da prioridad al establecimiento de una política del salario mínimo en el plan quinquenal, pero no nos dicen si tuvieron en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Segunda pregunta, versa sobre el artículo 9. Tienen todo un sinfín de programas, de medidas, y quisiera saber si han hecho alguna evaluación de estas medidas. Algunas parecen dirigidas a la misma población. Cuando leía la información pensé que con tantas medidas, iniciativas y programas, pues no sé si han evaluado si el dinero que se destina a gestionar todas estas medidas, es decir, no sé si con todo esto se puede establecer un salario mínimo, si se puede poner a prueba de alguna manera, que fuera el mismo, porque esto les permitiría ahorrar mucho, ¿no?, en la gestión de todos estos programas distintos. Después, una pregunta sobre la diferencia en la edad de jubilación para hombres y mujeres, 55 para mujeres y 60 para hombres. Quisiera saber si han evaluado cuál es el impacto de esto en las pensiones de las mujeres, porque sabemos que el acceso es menor, ¿no? Menos años o menos pensión. Quisiera saber cuál es la experiencia. Tercera pregunta, ese programa de solidaridad que se menciona, no sé si entendí bien, pero parece ser que al principio era un programa para todo el país y después se convirtió en un programa de solidaridad rural únicamente. No sé si es correcto o no. De ser el caso, quisiera saber por qué se restringió. Gracias. Pues muy bien.
En ese momento pasamos al tercer grupo de artículos. Tengo en la lista al señor Álvaro Tirado Mejía, a la señora Lidia Ronenberg, a la señora Heisu Shin, al señor Pelé, al señor Atanganá, yo mismo y el señor relator Mancisidor. Paso la palabra ahora al señor Álvaro Tirado Mejía, que será seguido por la señora Lidia Ronenberg. Señor Álvaro. Gracias, señor presidente. Como está tarde, yo voy a circunscribirme a un solo tema. Tenía algunos otros, pero lo dejo a mis colegas. Y es lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, que toca muy fuertemente y muy desventajosamente a las mujeres. Yo quería en primer lugar preguntar si hay programas sobre este asunto que le indiquen a la población todo lo relacionado pues, con la salud sexual, la reproducción. Y es que leyendo estadísticas veo que en el país hay una situación muy grave de cantidad de mujeres que mueren en el parto, jóvenes en embarazo, y sobre todo mujeres que mueren, y la mayoría jóvenes, por abortos ilegales. Y en ese sentido, pues siguiendo la misma línea de esta mañana, en el sentido de que yo he hecho preguntas para ver cómo ha cumplido el Estado con las recomendaciones que le hicimos en el año 2006, es decir, hace 8 años, tiempo muy suficiente para que se tomen las medidas conducentes. Este comité, en su numeral 44, decía: el comité exhorta al Estado parte a que reforme su legislación sobre el aborto y considere excepciones a la prohibición general del aborto en los casos de aborto terapéutico y embarazo por violación e incesto. Y es que en este caso en el país no es que se haya estancado, sino que desafortunadamente ha habido un retroceso que es muy lamentable, porque hubo un momento en que la legislación contemplaba este tipo de situaciones para darle una salida a las mujeres que han sido violadas, que están en ese tipo de condiciones. Yo entiendo muy bien, porque yo soy de la región, en la región tenemos una cultura, pero se hacen esfuerzos precisamente. La distinguida presidenta de la delegación hablaba ahora de que para algunos casos se había utilizado el principio pro homini, que es siempre avanzar en beneficio de los derechos humanos. Y pareciera que para este tema no se acude a este principio que es muy de los derechos humanos, sino que insisto, se ha retrocedido. Se aduce un cambio constitucional. Y quiero también anotar, desafortunadamente en nuestra región hay como una ola en este sentido, y paradójicamente uno encuentra que son gobiernos que en otros campos son o se dicen progresistas los que están retrocediendo en esto que es una conquista no solamente para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad. Y se aduce, pues, que no hay, según entiendo, que no es que haya una prohibición explícita, sino al cambiarse la Constitución se habla de que la vida comienza con la concepción. Este es un asunto que atañe a todo el continente, y voy a acudir al sistema interamericano, que es muy grato a El Salvador, y precisamente muchas de las personas que ahora están afortunadamente representando la democracia acudieron mucho al sistema interamericano, que les fue muy, muy favorable. Yo personalmente estuve, entre las muchas visitas que hice a El Salvador, en la Asamblea General, donde se aprobó el protocolo de San Salvador, que atañe precisamente a los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido, aunque en instrumentos del sistema interamericano, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, o también en la misma Convención Americana, se tiene la misma formulación de que la vida comienza con la concepción. En muchos países, explícitamente en las constituciones se ha avanzado, y por vía jurisprudencial
no obstante ese enunciado, se ha avanzado. Por ejemplo, en mi país la Corte Constitucional. Y en eso hay múltiple jurisprudencia o variada jurisprudencia no solamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino de la Corte Interamericana, donde precisamente por este tipo de situaciones de violación, etcétera, se ha podido avanzar. De suerte que yo quiero preguntar, o más que preguntar, preguntar si hay un esfuerzo por parte del Estado de El Salvador de avanzar en este sentido, de cumplir con una recomendación que ya este comité hizo, que han hecho otros comités de Naciones Unidas, y ponerse a tono con la región. Repito, entendemos que hay concepciones sobre el asunto, no es un asunto fácil, pero realmente sí, yo llamo la atención para ver y presentaré precisamente en el comité cuando hagamos nuestras recomendaciones, que reiteremos esta que se ha hecho hace 9 años y no ha sido cumplida. La señora Lidia Horenberg será seguida por la señora Jesús Shin. Señora Lidia Horenberg. Thank you, Mr. Muchas gracias, señor presidente. Por mi parte, yo también quisiera dar la bienvenida a la delegación de El Salvador. Las preguntas que voy a hacer tienen que ver con el derecho a la salud. Según consideraciones anteriores ante el comité, el presupuesto dedicado al sector de salud en El Salvador no es suficiente para ofrecer una cobertura adecuada a la población y en particular a los grupos vulnerables. Por tanto, el acceso a los servicios sanitarios es limitado. ¿Podrían, por favor, informar al comité de cuáles son los esfuerzos del Gobierno para consolidar un sistema nacional de salud basado en la equidad y la accesibilidad que garantice los servicios sanitarios básicos a la población en su conjunto, en particular a los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los niños en situación de calle y las personas privadas de libertad? ¿Se han planteado aumentar el presupuesto destinado a tal efecto? Mi segunda pregunta sería la siguiente. ¿Podrían informar al comité sobre el acceso a la información en relación con cuestiones relativos? Se corrige la oradora, vuelve a empezar. ¿Podrían, por favor, informar al comité sobre el acceso a la información acerca de cuestiones relativas a los derechos reproductivos y sexuales y a la salud reproductiva y sexual, y cómo funciona el acceso a anticonceptivos para la mujer, especialmente en el caso de menores y grupos vulnerables? Mis siguientes preguntas se refieren a la prohibición absoluta del aborto establecida en la ley. Mi colega ya les hizo algunas preguntas sobre esta cuestión. Además de las observaciones finales del comité, el relator especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer también recalcaron que los casos que se presentan ante los tribunales suelen ser casos de mujeres pobres, sin estudios y muy jóvenes. Parece ser que desde el año 2000 hasta marzo del 2011, un promedio de 129 mujeres, la mayoría de ellas de edades entre 18 y 25 años, niñas que estaban estudiando en secundaria y mujeres solteras, fueron juzgadas por haber cometido el delito de aborto o asesinato con agravantes. Incluso algunas de ellas recibieron una condena de cárcel de hasta 30 años. Aquí está en juego el derecho a la salud física y mental de la mujer, ya que
Esto podría llevar a impedir el acceso a abortos terapéuticos para mujeres que por motivos médicos puedan necesitar que se les practique un aborto y les impide a estas mujeres tomar decisiones que repercuten en sus propios cuerpos y en su salud, especialmente en casos de agresiones sexuales especialmente problemáticos. También pueden someterse estas mujeres por esta situación a abortos poco seguros, con lo cual puede aumentar la mortalidad materna. A la luz de estas consideraciones tendría yo las siguientes preguntas. ¿El Gobierno tuvo en cuenta cuáles son las consecuencias del aborto para el sistema sanitario y penitenciario de El Salvador? ¿Podrían informarnos de las medidas tomadas para impedir que las mujeres buscan atención obstétrica de urgencia y que no se las considere sospechosas de aborto o asesinato con agravantes y que no sean perseguidas o encarceladas por estos cargos? ¿Podrían informarnos del impacto de la prohibición total del aborto sobre las tasas de suicidio entre mujeres embarazadas? ¿Podrían decirnos también qué medidas se han adoptado para que el personal médico ponga fin a un aborto en caso de que el embarazo, en caso de que el embarazo esté poniendo en peligro la vida de la mujer, un embarazo ectópico o el hecho de que las mujeres puedan tener graves consecuencias de salud por llevar adelante su embarazo? Las medidas tomadas incluyen la recopilación de información sobre mortalidad materna y cómo esto afecta a mujeres jóvenes y pobres. ¿Ofrecen ustedes educación global en materia de cuestiones sexuales en las escuelas y en los programas de estudios? ¿Qué medidas se han tomado para ayudar a las mujeres abandonadas y vulnerables? Las mujeres embarazadas, especialmente las que pertenecen a grupos en desventaja, ¿tienen acceso a controles periódicos de embarazo en el sistema sanitario público? ¿Ha habido alguna evaluación de las consecuencias que podría tener esta ley de prohibición del aborto para grupos o mujeres de grupos pobres? Y por último, la situación de salud de las mujeres detenidas por haber cometido un aborto o haberse sometido a un aborto, ¿se tiene en cuenta en su política sanitaria? Muchísimas gracias. La señora Hei-Su-Shin, que será seguida por el señor Pilé. Señora Hei-Su-Shin. Gracias, presidente. Dos de los colegas ya hablaron de la cuestión de los abortos y de todas las consecuencias dimanantes de esta prohibición del aborto, por lo cual a mí no me queda mucho más que decir con respecto a esta cuestión, salvo que me hago eco realmente de la extrema gravedad y seriedad de esta cuestión en El Salvador. Hay mujeres que se están suicidando, las mujeres están siendo juzgadas, condenadas, son encarceladas, mueren por esta política que yo considero errónea. Y pienso que deben hacer ustedes todo lo posible para modificar esta situación. Además, me gustaría hacerles una pregunta adicional. Sé que ahora hay 15 mujeres encarceladas porque se les imputan estos cargos de aborto y sé que ha habido una petición de indulto para estas mujeres. Quisiera saber si se ha tomado alguna medida en relación con la posibilidad de conceder ese indulto a estas mujeres que ahora están sufriendo en la cárcel y que llevan purgando penas de 30 años de cárcel. Esto creo que representa una horrible violación de derechos humanos. Y además tengo una pregunta adicional que quisiera plantear yo a la luz del artículo 10. Es la asistencia a la familia, protección de los niños y de la mujer. Nosotros siempre decimos que hay que ver si las mujeres se
casan con pleno consentimiento y si se les da la protección necesaria. A mí me parece que el problema en El Salvador es que hay un elevado número de familias donde las mujeres son cabeza de familia, porque los hombres pueden desaparecer con total libertad. Los hombres pueden abandonar a la familia sin más. Entonces, mi primera pregunta sobre este artículo 10 sería la siguiente. ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para ayudar y para brindar asistencia a más de 1 millón de hogares donde el cabeza de familia es una mujer? Porque necesitan ayuda. Esta sería mi primera pregunta. Y en segundo lugar, quisiera saber qué está haciendo el Gobierno para enseñar a los varones cuál es su responsabilidad para con la familia. Pueden contraer matrimonio, pueden tener hijos, según les plazca, pero ellos tienen que asumir responsabilidad por esos actos, tienen que asumir una responsabilidad por sus cónyuges, por sus hijos. ¿Ha habido alguna campaña, alguna iniciativa educativa? Porque la sociedad en El Salvador es muy patriarcal y pienso que debería tomarse alguna iniciativa para que ellos asuman el papel que les corresponde. Pienso que no pueden abandonar a sus mujeres viviendo simplemente dentro del marco de un matrimonio tradicional o en un matrimonio en el que no están casados los cónyuges. Gracias. El señor Pelé, que será seguido por el señor Atangana. Señor Pelé. Gracias, señor presidente. Por mi parte, quisiera yo también sumarme a los colegas y brindarles mi más cordial bienvenida. Tengo un par de preguntas que hacer en relación con el artículo 11. En primer lugar, quisiera saber qué medidas se han adoptado para atender al problema del déficit de vivienda, tanto en las zonas rurales como urbanas de El Salvador, incluida la prestación de unidades de vivienda social para familias con rentas o ingresos bajos y a personas que pertenecen a grupos marginados y en desventaja. Según tengo entendido, el 60% de las familias con bajos ingresos no tienen un título de propiedad legal o no tienen tampoco una garantía de tenencia de la vivienda. Por lo tanto, a veces son sometidos a desalojos forzados. Los desalojos, de hecho, forzados de estas familias que no tienen una seguridad legal de la tenencia de la vivienda, pues han sido desalojadas por la fuerza a la luz de la Ley Especial de 2009 que se refiere a esta cuestión. Permite el desalojo, el desahucio de personas que no tienen una seguridad legal de la tenencia de la propiedad de la vivienda o de la tenencia de la vivienda. Estos desalojos se han practicado sin consultar previamente a las personas afectadas, sin aplicar un debido proceso legal, sin que se les garantice ninguna indemnización a estas personas y sin que se les facilite un alojamiento alternativo. Yo quisiera saber ¿cuántos de estos desalojos forzados se han producido a la luz de esta ley especial o extraordinaria del 2009? Y quisiera saber si el Gobierno de El Salvador va a plantearse la posibilidad de adoptar leyes que regulen la cuestión de los desalojos forzados, que se ajusten a las normas internacionales y que respeten las directrices que aparecen en la Observación General número 7 sobre desalojos forzados de este mismo comité. Y por último, esta sería mi última pregunta. Quisiera saber si hay un problema de personas sin hogar en El Salvador. Gracias. Señora Tangana. Muchas gracias. Se han hecho muchas preguntas en relación con el artículo 10, relativo a la violencia y en particular la violencia sufrida por la mujer. No voy a volver, por tanto, a abordar esta cuestión. Esperamos, sin más, la respuesta del Estado parte sobre este particular. Pero sí que queda por tratar otro problema, al saber, el de el registro o la inscripción de los nacimientos. Es un problema persistente en las zonas rurales y en las zonas más remotas, con los problemas
que todo ello conlleva. Hay que pagar unas tasas que parece ser se habían suprimido ya en la legislación interna. Además, se nos señala que hay problemas y dificultades en la administración. ¿Podrían darnos ustedes más información sobre esta situación? ¿Cuáles son exactamente estos obstáculos? Gracias, presidente. Ahora, yo mismo tengo una pregunta a la distinguida delegación y es que he tomado nota a la luz del párrafo 274 de los informes combinados, que el Estado parte divide el umbral nacional de pobreza en pobreza extrema y pobreza relativa. En consecuencia, quisiera entender si el plan quinquenal 2009-2014 para combatir la pobreza busca erradicar tanto la pobreza extrema como la pobreza relativa o busca erradicar apenas una de ellas. Además, ya se ha elaborado un seguimiento de ese plan para los años siguientes y si sí, si hay alguna novedad con relación al plan anterior. Paso la palabra entonces al señor Macisidor. Gracias, presidente. Tres cuestiones. Una sobre la ya citada por varios de mis colegas en relación al aborto. Sin embargo, me parece que se trata de una situación, particularmente en este país, que tiene consecuencias de suficiente gravedad como para que se pueda seguir insistiendo sobre el tema. Voy a mencionar un solo caso que ha sido paradigmático y ha sido el caso más conocido, al menos internacionalmente, el de la persona que hemos dado todos en conocer por Beatriz, que saben ustedes que tenía un feto con unas malformaciones gravísimas, incompatibles con la vida, y que ella misma estaba enferma y que proseguir con el embarazo y el parto, desde luego, la abocaría a la muerte. Tal como ha dicho alguno de mis colegas, el principio de protección de la vida desde su concepción es compatible con que haya situaciones en las que otro tipo de derechos pueden entrar en conflicto y se pueden buscar soluciones imaginativas. Imaginemos el derecho, lógicamente, a la salud, a la vida, a la dignidad de la madre. En este caso, pues son obvias. Menciono este caso sobre todo por su resolución, porque al final tuvo que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que instruyera a El Salvador a resolver la cuestión en los términos que se debía haber resuelto desde el principio. Considero que sería mucho mejor que el propio Salvador pudiera tener los recursos para afrontar este tipo de situaciones complejísimas, no dudo que son complejísimas, para dar solución más satisfactoria en los mismos términos que defiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos a este tipo de situaciones, como digo, extremas y difíciles. Dos preguntas más sobre estos artículos. Uno tiene que ver sobre la malnutrición, sobre todo malnutrición infantil, puesto que en el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recentísimo informe de abril de este mismo año, del mes pasado, se indica un dato gravísimo. Se estima que a nivel nacional la desnutrición crónica afecta aproximadamente a un 20% de la población menor de 5 años. Es un dato horrendo, gravísimo, que debe exigir las medidas más urgentes, más inmediatas y más de excepción posibles, sobre todo cuando estamos en un país que ya lo hemos mencionado antes en la parte positiva de la locución, un país en que está incorporando el derecho a la alimentación en su Constitución y que tiene normas muy progresistas y muy esperanzadoras en este aspecto. Pero desde luego no puedo por menos que animarles que simultánea para
paralelamente, incluso tanto o más urgentemente que las modificaciones constitucionales, podamos tomar medidas ciertas para que este dato tan gravísimo podamos ir reduciéndolo de forma inmediata. Por otra parte, en nuestra lista de cuestiones hacíamos una pregunta muy directa sobre los niños de la calle, y es que queríamos datos sobre cuántos niños de la calle existen hoy en el país, y desglosados por edad y por sexos. No hemos tenido información sobre ella, y la información y los datos son muy importantes porque en este caso no es mi intención ni hacer ninguna recomendación ni ninguna pregunta técnica en relación a las políticas que se siguen en relación a los niños de la calle. Simplemente la constatación de que para adoptar medidas y políticas respecto a un problema de este tipo tenemos que conocer primero la dimensión del problema, y la verdad es que no he encontrado por ninguna fuente, y tras la pregunta directa que se hace en la lista de cuestiones no hemos obtenido respuesta al respecto de cuántos niños de la calle hay hoy en el país. Si cuentan con la información desglosada, como les decía, por edad y por sexos, sería de enorme utilidad, y si no cuentan con ella, pues nuestra recomendación de que hagan ese estudio a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias. Finalmente tengo a dos últimos oradores, la señora Braz Gomes, que será seguida por el señor Martinov. Señora Braz Gomes. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Muchos de los colegas ya han abordado la cuestión de la prohibición total sobre el aborto y coincido con todo lo dicho por ellos. Simplemente me gustaría centrarme en la cuestión de la discriminación en relación con esta cuestión en particular. Si leen la mayoría del material sobre esta cuestión, incluido lo dicho por el relato especial sobre la violencia contra la mujer, hay una actitud muy discriminatoria en esta cuestión, porque aquellas que sufren más son las mujeres pobres o mujeres sin estudios, analfabetas, mujeres con discapacidad. Y parece ser que en el momento en que más necesitan el apoyo del Estado no las ayuda, les falla. Y esto es lo que nos preocupa muchísimo en relación con esta cuestión. No solamente la cuestión de los derechos de la mujer, sino el hecho de que el Estado no esté a la altura para ayudar a esas mujeres cuando esas mujeres en circunstancias muy especiales de gran necesidad los necesita tanto. Y me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este particular. Mi segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que ustedes nos dicen que no tienen baja por paternidad ni tampoco baja por paternidad para hombres o mujeres. Entonces, cuando un niño está enfermo o hay un niño que tiene una discapacidad o hay una persona enferma en el hogar, ¿qué tipo de prestaciones tienen hombres o mujeres? ¿Que se pueden tomar unos días, una vacación? Nos dicen ustedes que se pueden tomar un permiso sobre la base del convenio de la OIT sobre las mujeres con responsabilidad, pero no hay una convención nacional sobre esta cuestión de los permisos. ¿Nos podrían explicar cómo funciona esto en la práctica? Gracias. Que será seguido por el señor Sadi. Señor Martinov. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, señor presidente. Recordar a la delegación que en nuestras anteriores observaciones finales expresamos una preocupación e instamos al Estado parte a que intensificara sus esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil. El trabajo infantil era y sigue siendo una cuestión problemática en el Estado parte. Sin embargo, a la luz del material que hemos recibido, veo yo que el Estado parte no ratificó, y recalco, no ratificó el convenio 138 de la OIT, ni el convenio 182 sobre la edad mínima para el empleo y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. ¿Sería tan amable la delegación de explicarnos por qué el Estado parte no ha ratificado estos dos convenios? Habida cuenta de que hay un problema importante de trabajo infantil en el país. Y en segundo lugar, quisiera saber qué planes o qué intenciones puede tener el Gobierno en relación con estos dos convenios tan importantes sobre trabajo infantil. Muchas gracias. Señor Sadi. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo no tenía realmente la intención de intervenir, pero después de haber escuchado a los colegas hablar del aborto, he pensado que sí quería hacerlo. Me gustaría comentar a la delegación que la mayoría de los países con los que nos entrevistamos tienen sus propias
características propias. Cada país tiene su pequeña crisis particular, si me permiten utilizar la expresión. Se asocia a los países con determinados problemas importantes, macro problemas. En su caso, a mí me da la sensación de que el aborto es el tema que más destaca en su caso, es lo más sobresaliente como problema. Así que me permito preguntarles directamente si esa política restrictiva del aborto que tienen ustedes se basa en la religión. Esta prohibición tiene una base cultural, religiosa, porque yo pienso que debe haber algún motivo profundamente arraigado por el que ustedes han adoptado esta perspectiva. Y al igual que los colegas, al igual que dijo la señora Bras Gómez, por ejemplo, da la sensación de que las personas más vulnerables que se ven afectadas por esta política suelen ser seguramente los pobres, los grupos minoritarios, los colectivos más desprotegidos. Entonces, esto permite suponer que los ricos pueden ir a abortar a otros lugares porque se pueden permitir a otro país para que se les practique un aborto. ¿Tienen ustedes medidas para incriminar a personas que tratan de someterse a un aborto en otro país? No sé qué otros países están cerca de El Salvador que tengan una política más liberal, pero bueno, ¿qué hacen con respecto a esas personas que van a abortar a otros lugares, por ejemplo? Gracias. Pues muy bien, en esse momento passamos ao quarto grupo de artículos e tenho na lista a senhora Lídia Hannenberg, o senhor Marchand e o senhor Mancisidor. Com a palavra, a senhora Lídia Hannenberg. Thank you, Mr. Chair. Gracias, señor presidente. La pregunta que voy a hacer ahora tiene que ver con el derecho a la educación. Según la información recibida por este comité, hay elevadas tasas de abandono escolar que sobre todo afectan a las niñas en zonas rurales. Este es un problema todavía presente. Quisiera saber qué está haciendo el Estado para resolver este problema de la baja calidad de la educación y de las elevadas tasas de abandono escolar en las zonas rurales y en el caso sobre todo de los hijos de las personas indígenas. Y quisiera saber qué medidas se están adoptando para ofrecer a estos niños, especialmente las niñas y los niños indígenas, igualdad de oportunidades en comparación con la educación que reciben otros niños en las ciudades. ¿Podrían dar al comité también información sobre el presupuesto destinado a la educación en El Salvador? Los niños hijos de indígenas y los niños que se encuentran en la calle son también objeto de la educación obligatoria. La siguiente pregunta que quisiera hacerles es si podrían darnos información acerca de las medidas adoptadas para que la educación de calidad sea accesible también para los niños con discapacidad. Y mi última pregunta sería la siguiente. El Comité CERD para la eliminación de la discriminación racial está preocupado porque se sigue negando el uso de los idiomas indígenas. Quisiera saber qué esfuerzos está desplegando el Estado para hacer posible que se introduzca educación intercultural y en su propio idioma para los niños indígenas. Gracias. Señor Marchand Romero. Muchas gracias, señor presidente. Deseo comenzar mi pregunta que tratará sobre el artículo 15, los derechos culturales de los pueblos indígenas, expresando que estoy plenamente consciente, como mis colegas también, del importante paso, valeroso paso que ha dado el Estado salvadoreño al reconocer la existencia de los pueblos indígenas en ese país. Con ello está, de alguna manera, resarciendo un error histórico que se cometió al no reconocer la existencia que hace a la composición misma y a la riqueza cultural y a la diversidad de ese Estado latinoamericano, que al igual que todos los países de América Latina, pues tienen una enorme riqueza precisamente por la existencia de estos pueblos indígenas. En El Salvador, por razones históricas, esto no ha ocurrido. Tenemos información que explica a cabalidad por qué esta demora en el reconocimiento de los pueblos indígenas viene tan tarde.
partiendo de la destrucción de 34.000 o 32.000 seres humanos de los pueblos indígenas cometido en el año 1932, que prácticamente eliminó de la faz del país a estos pueblos indígenas, y los pocos sobrevivientes se escondieron bajo otros nombres para no revelar sus orígenes indígenas, y todo esto motivó un andamiaje de la legislación que iba contra el reconocimiento de estos pueblos. Bien, por eso quiero empezar diciendo que el Estado de El Salvador ha dado un gran paso histórico en este reconocimiento, y esto va acompañado con las reiteradas manifestaciones que ha hecho la distinguida jefe de la delegación de la voluntad política de hacer avances en todos los aspectos del pacto. El comité ha tratado con mucha atención y detenimiento el tema de los pueblos indígenas, señor embajador, en relación con todos los estados que tienen esta riqueza, y nos ha preocupado el saber que esta reforma, si bien es un paso adelante, es todavía insuficiente, absolutamente insuficiente, puesto que este reconocimiento, tal como está formulado en el proyecto de artículo 63 de reforma de la Constitución, se limita en forma general a reconocer la existencia de los pueblos indígenas y su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. Sin embargo, este reconocimiento de los pueblos indígenas bajo las obligaciones del pacto sería absolutamente insuficiente si no va acompañada al mismo tiempo de un reconocimiento, como dijo nuestro relator y otros colegas, a sus tierras indígenas, a sus tierras ancestrales. En el caso de los pueblos indígenas, esta es una relación que hace la cosmovisión misma de ellos absolutamente esencial, de un carácter casi simbiótico, sin lo cual los pueblos indígenas no pueden existir si no tienen al propio tiempo este reconocimiento, este acceso a manifestar su identidad cultural en múltiples aspectos. De manera que el comité desea alentar firmemente al Estado parte para que avance políticas con esta voluntad que ha manifestado en la dirección de un reconocimiento, no de los títulos privados individuales que puedan tener los indígenas una vez que sus tierras fueron tomadas por otras clases sociales, no en ese sentido, sino en el reconocimiento de los derechos que ellos tienen como pueblos originarios a estas tierras, así como también, y esto va con las tierras ancestrales, a sus conocimientos tradicionales. Yo invito a la distinguida delegación para que en la formulación de estas políticas tome muy en cuenta el comentario general número 21 de este comité de 20 de noviembre de 2009 sobre el derecho a participar en la vida cultural, en el cual el comité en este comentario general dedica un capítulo especial precisamente a los pueblos indígenas, en el cual, entre otras cosas, manifiesta, y esto es muy pertinente a lo que estamos este momento analizando, que los estados, cito, los estados partes deben tomar medidas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se hubieran ocupado o utilizado de otro modo esas tierras o territorios sin su consentimiento libre e informado, adoptar medidas para que les sean devueltos. Esta es la formulación del comentario general, que a su vez toma la legislación y los estándares internacionales expresados en la Convención de la OIT 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. De ahí la importancia que el comité desea resaltar en relación con este importante avance que ha empezado a dar El Salvador en cuanto al reconocimiento de los pueblos indígenas. Ahora bien, otro de los primeros pasos, y esto también lo expresó el señor Tirado Mejía, es la formulación de un censo adecuado que efectivamente refleje la autoidentificación de los pueblos indígenas. Sabemos, el comité conoce que en el año 2007 se hizo un censo de esta naturaleza,
pero que la pregunta que se formuló en ese entonces era, cito, en base a su color, ¿se considera usted miembro de un pueblo indígena? Esa era la pregunta. Preguntarle al pueblo si en base a su color se identificaban como indígenas. Una formulación censal que fue calificada por el CERT como un etnocidio estadístico, puesto que una pregunta semejante no podía reflejar la realidad sociológica. Entonces, el informe del Estado parte nos da noticias alentadoras de que se va a iniciar un censo en los próximos meses, si no se ha realizado, perdón, el del 2012. Preguntarles cómo se formuló la pregunta para poder justamente superar estos problemas de autoidentificación estadística. Quisiera complementar mi pregunta, señora embajadora, recomendándole también al Estado parte que se sirva a tomar en cuenta también bajo un régimen adecuado los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. No solamente que tienen una riqueza en cuanto a conocimientos tradicionales, sino que también, como son productos de su creación, tienen que tener un reconocimiento moral y un reconocimiento económico, de acuerdo justamente con el artículo 15, literal C del pacto. Estas son mis preguntas. Muchas gracias. Señor Macisidor. Gracias, señor presidente. Quisiera complementar las preguntas ya hechas sobre los artículos 13 y 15 con uno referido al punto 15b del derecho a disfrutar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones. En las últimas semanas se está recibiendo por los medios de comunicación e información muy preocupante sobre la enfermedad que se ha dado en llamar enfermedad crónica del riñón de causas desconocidas, que ha provocado 20.000 muertes en 10 años en la región, en todo Centroamérica, 5.926 de esos fallecimientos corresponden a El Salvador. Son muertes que se dan en unas condiciones de trabajo muy particulares, recogiendo la caña de azúcar en las azucareras. No se sabe, se dice que las causas son desconocidas, no se sabe si debido a las causas de las condiciones de trabajo, tal vez el contacto con determinados agentes químicos tóxicos. La gravedad del asunto es que está sin investigar. Por eso trato este tema no en condiciones de trabajo, no en el artículo que pudiera corresponder al derecho a la salud. Ambos podrían ser enfoques posibles, sino quiero darle este tercer enfoque sobre el derecho a beneficiarse del desarrollo científico y sus aplicaciones. Porque tras 10 años y 5.926 muertos en su país, según las denuncias que se reciben, las investigaciones que se realizan para averiguar las causas de este mal son muy escasas. El Banco Mundial, el propio gobierno, las propias empresas azucareras dicen que hasta que no se aclaren las causas no se pueden tomar medidas para atajar este problema, lo cual tiene cierta lógica, pero desde luego nos llama a aumentar las investigaciones para averiguar las causas de este daño. Algunas incluso de la investigación con más recursos en este momento que se está llevando a cabo está financiada íntegramente por las empresas azucareras propietarias de los lugares donde se dan las enfermedades. Razón por la cual hay organizaciones que tienen justos motivos para sospechar sobre la validez de algunas de las conclusiones que se puedan derivar. Creo que si estamos de acuerdo en que en el contenido del artículo 15b de nuestro pacto, el derecho a beneficiarse del desarrollo científico y sus aplicaciones, bien aplicado en este caso, exigiría del Estado una atención esmeradísima en la investigación de las causas de este mal y en sus posibles soluciones. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los colegas por las preguntas formuladas.
Daremos un tiempo de 15 minutos a la distinguida delegación para que prepare las respuestas, de modo que a las 4:25 retomaremos la sesión.